Hola, buenos días. Bienvenidos a este webinar llamado Empatía Digital, optimizando encuestas para insights y comunidades online. Es un gusto tenerlos por aquí. Muchas gracias a todos por darnos una hora de su tiempo para estar aquí con nosotros y esperemos que sea de mucho aprendizaje para ustedes. Este día contamos con la presencia de dos expertos en el tema. Ellos son Luis Miguel Barral y Pablo Sánchez Con, a quien me gustaría presentarles más a fondo. Luis Miguel Barral es cofundador de Too Much Research, empresa de Social and Market Research nacida en 1990. Luis es profesor invitado en escuelas de negocio de España y Latinoamérica. Además, es miembro de la comunidad Innovación Audiovisual. En septiembre impartirá en la Escuela Internacional de Cine y Televisión en Cuba el taller sobre nuevos consumidores, nuevos medios, nueva televisión y nuevas narrativas. También contamos con la presencia de Pablo Sánchez. Pablo Sánchez es director de Question Pro Communities para América Latina. Él es un profesional con cerca de 20 años de experiencia en investigación de mercados, lo que lo ha llevado a vivir y trabajar en países como Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, España, Estados Unidos y México. Además, ha ayudado a decenas de compañías a comprender el impacto de la revolución digital en la relación entre marcas y consumidores, así como aprovechar los entornos virtuales como medio para la generación de insights. Me gustaría dejarlos con ellos y muchas gracias de nuevo por estar con nosotros. Iniciamos. Muchas gracias a todos por su presencia. Gracias, Javier, por la introducción. Vamos directamente a los tres temas principales que vamos a abordar en el webinario de hoy. El primero de ellos tiene que ver con el concepto de encuestas y cómo hemos pasado de un formato de interacción de papel y lápiz a un formato de interacción digital, y es el impacto que tiene esto en la generación de insights y en la creación de comunidades de investigación. Como una segunda parte, Luis Miguel nos hablará sobre el rol y la importancia de la empatía en la generación de insights y de relevamiento de información útil para la toma de decisiones, con una serie de ejemplos prácticos. Y finalmente vamos a ver un caso concreto de principio a fin sobre cómo se utilizan encuestas para invitar o convocar a miembros de una comunidad orgánica a formar parte de un panel online o una comunidad online de investigación. Las encuestas tienen casi un siglo de vida. Desde los años 30 del siglo pasado fueron ya utilizadas para predecir el comportamiento de los electores de Estados Unidos, pudiendo anticipar la llegada de Roosevelt a la presidencia. Este recurso es el más utilizado para las marcas, gobiernos y organizaciones como forma de conocer a sus públicos. En los últimos años, diría en las últimas 2 décadas, la llegada de Internet nos ha planteado un nuevo reto. ¿Cómo utilizar este recurso valioso para, en un entorno virtual, poder acceder a información sobre lo que las personas piensan, sienten, dicen y hacen sin tener que depender del encuestador, sin tener que pensar que hay una persona que está narrando o haciendo las preguntas según una serie de instructivos, sino más bien pensando en que hay alguien del otro lado de la pantalla que cuando ve lo que nosotros le presentamos tiene la opción de expresarse, tiene la oportunidad de expresarse. Este reto es un reto importante que incluye el desafío de pensarnos a nosotros mismos desde un rol adicional en nuestro oficio de investigadores. Las encuestas online en este momento representan más del 40% de las interacciones o del modo en el cual las personas brindan información en el sector de investigación de mercados, por encima de las encuestas telefónicas, por encima de las encuestas cara a cara, y es así que, de acuerdo a datos de SOMAR, esto ha venido creciendo año tras año. En el caso puntual de Question Pro, más de 1 millón de encuestas se completan cada mes con nuestra plataforma. Las encuestas no solamente son un instrumento para la recolección de información útil para la toma de decisiones, sino también pueden servir como una forma de interactuar con las personas antes de que puedan sumarse
a una comunidad o a un panel online. Como nosotros sabemos, las comunidades o los paneles online son herramientas valiosísimas para el investigador de mercados, ya que permiten aprovechar la dinámica que se da de manera natural en los entornos virtuales, cuando las personas interactúan entre sí con un propósito y un espacio común, para obtener insights. Sin embargo, no es tan sencillo lograr que las personas se comprometan a participar en estas comunidades de investigación. Es así que la encuesta puede cobrar un rol importantísimo. Puede servir para que las personas conozcan de antemano el tono y los objetivos con el cual van a participar en una comunidad de investigación o en un panel online. Es decir, sirven también para convocar y filtrar a aquellas personas que mejor cumplen con el perfil que nosotros necesitamos para nuestra comunidad de investigación y para que además tengan una predisposición positiva a colaborar. Y esto solo es posible en la medida en la que la experiencia de invitación a participar en una comunidad o en un panel haya sido antecedida por una sensación de que lo que digo es relevante, de que se me está siendo escuchado y que tengo un espacio para expresarme. Es por ello que Luis Miguel, a continuación, nos va a comentar y nos va a explicar en mayor detalle el rol de la empatía en el proceso de generar insights, por un lado, pero también en el proceso de invitar y convocar a personas a que formen parte de una comunidad online. Luis Miguel, cuéntanos un poco qué te refieres con empatía digital. Hola Pablo, hola colegas de oficio que estáis escuchando este webinario. Muchísimas gracias por esta oportunidad que tengo de poder compartir mis experiencias con todos vosotros. Respondiendo a tu pregunta, Pablo, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de la empatía digital? Pues nos referimos a varias cosas, como vamos a ver a lo largo de esta conversación que vamos a tener. Pero por comenzar por algo, diría que la empatía digital comienza en una actitud mental por parte del investigador. Yo personalmente comencé a labrar esta nueva actitud cuando un día, reflexionando con otros colegas de profesión y con un cliente, nos hicimos esta pregunta de, oye, ¿a quién le prestas tú 10 minutos de tu vida más allá de a tu artista favorito, a tu serie favorita, a tus seres queridos, a tus hijos, a tu pareja, a tus compañeros de trabajo? Realmente, ¿a quién le prestas tú 10, 12, 15 minutos de tu vida? Tienen que ser intercambios muy relevantes para que una persona de forma libre y voluntaria quiera dedicarle 10 o 15 minutos a algo. Que una encuesta es eso. Una encuesta es una interacción en la que durante unos minutos, en torno a 10, 15, 20 minutos, alguien nos está dando acceso a su vida. Entonces, desde esta reflexión inicial de a quién le prestamos 10 minutos de tu vida y para qué y con qué propósito, fue cuando empezamos a crear esta nueva mentalidad, este cambio de actitud mental y dejar de hablar de crear cuestionarios y empezar a pensar en las personas que responden los cuestionarios. Entonces, creemos que la empatía digital comienza en este cambio de enfoque en el que tú empiezas a pensar tu cuestionario desde el punto de vista del que responde. Y es tan valioso el tiempo de vida que una persona nos está ofreciendo que en justa correspondencia creo que como representantes de un oficio tenemos la oportunidad de poner lo mejor de nosotros en esas interacciones, ¿no? Por este motivo, desde hace un tiempo, unos años, personalmente, yo ya no le llamo a nuestras creaciones, no les llamo cuestionarios, o sea, sí le llamo cuestionario cuando tengo que hablar, cuando tengo que hacer una propuesta, cuando tengo que enviarle a un cliente una propuesta, le digo que es un cuestionario, pero yo mentalmente ya lo he trabajado como un respondario. Un respondario no es más que un cuestionario diseñado desde el punto de vista de quien responde. ¿Y por qué? Pues aquí viene otra segunda idea, un segundo hallazgo que yo he descubierto a lo largo de los últimos años de oficio. Me he dado cuenta de que el fundamento de nuestra profesión
de nuestro oficio se basa en que las personas que entrevistamos, las personas con las que hacemos interacciones, tienen el deseo de ser escuchadas. Y esto es algo que viene de serie en todos los seres humanos. Todos los seres humanos tenemos esa motivación a ser escuchados. Queremos ser escuchados. Y nuestras herramientas, nuestros dispositivos, lo que nosotros diseñamos, debe saber aprovechar ese viento favorable que ya sopla por sí solo. Es algo que no tenemos que provocar, ya viene dado. Es un poco como el deseo que tiene un niño por aprender. El deseo de aprender es lo que le lleva a querer ser educado, a la educación. Bueno, pues en nuestro caso, los participantes en nuestras encuestas, los participantes en nuestras experiencias de investigación, tienen el deseo de ser escuchados y esto es una gran base desde la que construir vamos a decirle, un oficio tan noble como el que nos dedicamos todos los que estamos aquí. Luismi, y pensando en este concepto de respondario que me parece por lo menos original, ¿a qué te refieres con respondario en términos prácticos? ¿Cómo diseñas un respondario? ¿Qué tiene que tener una encuesta para que se pueda llamar un respondario? Bueno, Pablo, mira, para empezar, siempre es un trabajo a la medida, siempre es un algo ad hoc. Pero es verdad que hay una serie de aspectos comunes a todas las creaciones, a todos los respondarios. Y yo te diría, los voy a decir en un orden que no tiene que ver con la importancia, los digo así porque es como mejor me viene para contarlo, pero hay algo común a todos y es que un respondario se parece mucho más a un diálogo que a un formulario. Es decir, nosotros estamos diseñando algo que va directo de la mente del investigador a la mente del que responde. Ya no tenemos esa figura mediadora que es el entrevistador o la entrevistadora, ya sea en presencial, ya sea en telefónico. Como esa figura desaparece, esa mediación desaparece, ahora hay que establecer este vínculo directo y este vínculo directo va a ser más empático si está creado con forma de diálogo, con forma de conversación. Esto diría que ya es un principio importante en el diseño de un respondario. Segunda cosa importante en el diseño de un respondario es concebir que la entrevista es un viaje que comienza en la primera pregunta y acaba en la última pregunta. Y que ese viaje es un paseo que el entrevistado da con nosotros de la mano, va metido en nuestra ruta y ese viaje tiene que ser completo, o sea, tenemos que saber trabajar con su atención, atraer su atención durante todo el camino, desde el principio hasta el final. Que no haya desconexiones o que no haya intermitencias. Todas las preguntas deben estar respondidas con el mismo grado de interés, desde que comienza hasta que se acaba. ¿Cómo logramos que ese viaje sea un viaje amigable? Pues básicamente dos cosas. Tenemos que evitar la monotonía. Tenemos que evitar el ejercicio de pedirle a la persona respuestas repetitivas. Por ejemplo, todos sabemos, como colegas de profesión, nuestra tendencia a ubicar en los cuestionarios matrices, que son esos cuadros de doble entrada con columnas y filas, donde le pedimos al entrevistado que haga un ejercicio para el cual no está habituado en su vida cotidiana. No estamos habituados a ver la vida en columnas y filas. Los investigadores sí, vemos los datos de esa forma, pero quien responde a nuestras preguntas no. Entonces, tenemos que evitar hacerles preguntas que resultan monótonas y repetitivas y que están en un formato que no se adecua a sus circuitos mentales. Esa es una de las claves. Otra de las claves para que ese viaje sea dinámico, para que ese viaje sea interesante durante todo el tiempo, que sea un viaje completo, es que todas las preguntas sean fáciles de entender y fáciles de responder. Las dos cosas. No me sirve que una pregunta sea fácil de entender, pero sea difícil de responder. Típico ejemplo de pregunta que es fácil de entender y difícil de responder es, por ejemplo, ¿cuántos litros de cerveza ha bebido usted en los últimos 3 meses? Bueno, pues es una pregunta muy fácil de entender,
pero realmente el bebedor de cerveza, ya sea heavy, un bebedor heavy user o esporádico, le va a resultar muy difícil responder a esa pregunta. Entonces, ese tipo de ejercicios donde le estoy pidiendo al entrevistado que haga un sobreesfuerzo o le estoy pidiendo al entrevistado cosas que no me puede responder de forma sencilla y fácil, lo que van a hacer es generar fatiga cognitiva, y es muy probable que ese viaje, a lo largo de ese viaje, perdamos la atención de la persona. Bien, seguimos también con otros aspectos que son comunes a todos los respondarios, es que el diseño gráfico de lo que la persona ve en pantalla, tiene que ser un diseño gráfico, yo le digo elegante, en el sentido de que es muy limpio, donde no hay artificios, donde no hay distracciones, donde no tenemos que caer en ese juego un poco narcisista que como investigadores podemos tener de hacer unos cuestionarios muy bonitos, muy articulados, no. El diseño gráfico en la entrevista en pantalla tiene que ser elegante, sencillo, limpio. Funciona muy bien el menos es más en este caso. Hemos de conseguir eso que a mí me gusta llamar el facilitador invisible. El diseño, las proporciones, las formas, los colores, los tamaños, la topología, es decir, la ubicación en la pantalla de las cosas donde la persona tiene que interactuar, todo tiene que ser una armonía, tiene que estar en coherencia para que sea ese diseño elegante y limpio. Y por supuesto, en los tiempos en los que estamos viviendo, tecnológicamente nuestros respondarios tienen que ser responsive, o sea, han de poder ser respondidos del mismo modo en cualquier tipo de pantalla, ya sea el escritorio, ya sea la tablet, ya sea el smartphone, y en el futuro ya veremos, porque el futuro nos puede deparar muchos otros dispositivos. Además de ese diseño gráfico y en consonancia con la elegancia del diseño gráfico, con la limpieza del diseño gráfico, con la, vamos a decir, la simplicidad, tenemos que diseñar las preguntas, lo que es la dinámica en el cuestionario de forma absolutamente lean. Yo le llamo lean design, radicalmente lean design. Es decir, lean design significa, por favor, ni una pregunta de más. Todos nos hemos enfrentado en nuestra vida profesional a esta situación en la que, bueno, pues ya que estás preguntando esto, pues pregunta esto otro. Hombre, ahora que estás preguntando por aquí, pues aprovecha y pregunta esto otro. Hombre, pero si eso no es importante para la investigación, ya, pero nos vendrá bien tener este dato porque así, bien, al final, este tipo de parches o este tipo de añadidos que no son el core de la investigación que estamos haciendo, añade grasa al viaje, añade pesadez al viaje, y recordar que eso siempre va a ir en detrimento, va a restar atención de la persona que está al otro lado de la pantalla. Entonces, esta forma de diseñar gráficamente de forma elegante y limpia y dinámicamente pensar en el lean design, ni una sola pregunta además, son clave en el diseño de respondarios. ¿Y qué beneficios tiene esto, Luis Miguel, para el investigador? ¿Por qué es importante diseñar respondarios de este modo? Bueno, Pablo, yo digo que lo más importante del beneficio que provoca el respondario es que vamos a tener muchísimo más fácil acceso a la franqueza de quien responde. Y al final, nuestro oficio se basa en que las personas nos digan, respondan, interactúen con nosotros desde la franqueza, nos abran el acceso a su verdad, a lo que ellos consideran cierto en su caso, y que lo hagan y que se sientan cómodos al abrirnos su franqueza. Entonces, si nosotros diseñamos nuestros respondarios desde el punto de vista empático, usando esta filosofía de la empatía digital,
vamos a acceder más fácilmente a su franqueza, y si accedemos a la franqueza de los individuos, estamos accediendo a la pluralidad que habita en la opinión pública. Porque la opinión pública es aquello que construimos entre todos los individuos. Entonces, mientras que el individuo es el opinante, y a mí el opinante como tal no me interesa, como investigador, no me interesa el opinante, lo que me interesa es la opinión pública, pero solo puedo acceder a la opinión pública si es a través de un buen trato al opinante. Y esta es la gran paradoja. Realmente el opinante no me interesa, pero sé que es la llave para acceder a la opinión pública y tengo que respetar que esa persona es un ser humano con voluntad propia, que tiene libertad para seguir o no seguir, que tiene la capacidad de prestarme su atención o quitarme su atención. Y yo, mi reto es que mantener su atención para que la franqueza de sus opiniones me permita acceder a la opinión pública. Y para eso es clave que me acompañe en ese viaje, que no se aburra, que no se fatigue, que esté con presencia respondiendo a las preguntas y no que deje a su dedo interactuando. Permítanme el chiste, es muy fácil, pero la investigación digital no tiene que ver con el dedo. Ja, 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 ya me río yo, no hace falta que se ríen ustedes, pero es así, o sea, el gran peligro que tenemos en la investigación online es que como no tenemos el mediador, que era el encuestador, que es quien puede dar calor y empatía a la entrevista, como no tenemos ese mediador. Y de igual manera, cuando estamos trabajando con comunidades online propietarias que tienen a lo mejor una temática o un cliente en particular y no son multiclientes, el hecho de que una encuesta haya generado una experiencia negativa, aburrida, fatigosa, también disminuye la probabilidad de que una persona tenga la voluntad de participar en siguientes proyectos. Es decir, independientemente de que se trabaje entre muchos o que sea un solo cliente, la salud del panel o de la comunidad está determinada en gran medida por la calidad de las encuestas que responden a lo largo del tiempo. Una encuesta mala disminuye las tasas de respuesta en encuestas futuras. Sin duda. ¿Qué competencias tiene que tener el investigador actualmente en este entorno digital, Luis Miguel? Bueno, pues Pablo, esto es muy interesante esta pregunta, porque lo que tenemos es que crecer. Como investigadores estamos ante el reto de crecer. Entonces, nuestro área clásico o nuestro ámbito, vamos a decirle nuestra zona de confort, es la del analista de datos. Un investigador es alguien que analiza datos, es algo que llevamos haciendo muchas décadas, hay muchas personas que nos han precedido y los investigadores están asociados con esas personas con gafas que analizan datos. ¿Bien? Luego vino la etapa de bien, los análisis de datos son muy importantes, pero claro, tenemos que ganar habilidad en la comunicación de los resultados para que esos análisis puedan ser transferidos o puedan ser transmitidos a otras personas que no son analistas, que no son investigadores. Y también ahí hemos desarrollado pues, muchas habilidades para comunicar los resultados. No hay más que ver las presentaciones que hacemos de los estudios, cualquier colega de profesión, y hemos sofisticado nuestras formas de comunicar. Pero ahora en la era digital se vienen a añadir a estas dos cualidades, la del analista y la del comunicador, una tercera, que es la del diseñador de experiencias de interacción. O sea, nosotros tenemos que pensar que como investigadores es tan importante para nosotros el diseño de la experiencia de interacción, es decir, el respondario, la guía de grupo, la guía de una entrevista en profundidad, cualquier juego que le pedimos a una comunidad, cualquier participación, es tan importante el diseño de la experiencia de interacción como la condición de analista o la condición de comunicador. ¿Por qué? Pues por la simple razón de que la información con la que nosotros trabajamos se genera en esa interacción. No es una información que exista y que la persona te la da. No, no, es que se genera en ese momento. Y el humor, el grado de humor, el humor no del buen humor de que estén de risas, no, el humor emocional en el que esa persona está cuando produce
sus respuestas nos está afectando directamente a la calidad de lo que obtenemos. Por lo tanto, yo diría, el investigador de hoy tiene que crecer del analista, del comunicador, hacia también el diseñador de experiencias de interacción. ¿Tienes algunos casos prácticos para compartir con nosotros, Luis Miguel, de este diseño de encuestas basadas en la empatía? Pues sí, nosotros hemos trabajado para este cuestionario vamos a decirle, 4 trucos. Yo ahora mismo, como estamos entre colegas de oficio, me siento como un cocinero que va a compartir con sus colegas de profesión algunos trucos que ha descubierto en su cocina. Bueno, pues yo tengo 4 trucos en este momento que compartir con mis colegas de profesión. El primero va a ser, por ejemplo, cómo abordamos en un cuestionario una pregunta tan compleja como medir la sensación de felicidad de las personas, ¿no? Entonces, ¿cómo hemos hecho esto en este caso en concreto? Pues nosotros sabemos que la pregunta sobre la felicidad, digamos, el grado en el que usted vive una vida feliz o no, es una pregunta es compleja de responder, sobre todo hay que poner a la persona en situación. Entonces, para llegar a esa pregunta, lo que hemos hecho es diseñar un camino donde antes de esa pregunta hay varias antes, ¿no? Por ejemplo, aquí tienen 3 pantallas. La primera pantalla de ese cuestionario es simplemente la entrada al cuestionario, el cumplimiento de cuotas, si eres hombre o mujer, y por favor nos puedes decir tu edad. Una vez que la persona responde, pasa a la siguiente pantalla, que es, para comenzar, en general, dirías que hoy estás teniendo un día fantástico, un buen día, normalito, un mal día. Es decir, una pregunta que no va a tener ningún valor analítico, no analizo nada de lo que me da esa pregunta, pero estoy generando una primera impresión en el entrevistado. Estoy generando la sensación de, uy, esta persona se está dirigiendo a mí, o esta pantalla se está dirigiendo a mí con forma humana, con piel. Una vez que contesta esa pregunta, pasamos a la siguiente pantalla, que es, le vamos a mostrar algunas frases que otras personas nos han dicho sobre su vida. Por favor, indícanos en qué medida esas frases se ajustan a tu caso. Y entonces a la persona le van a aparecer 2 frases, cada una en una pantalla. Y esas 2 frases, pues, fijaros, van a aparecer a continuación. Esas 2 frases, para empezar, lo que tienen es un diseño en negrita y cursiva, que parece una tontería, parece un detalle menor, pero es importante porque le hemos dicho que son frases que otras personas nos han dicho. Entonces, hacemos como una cita, ¿no? En la mayoría de los sentidos, mi vida actual se acerca a mi ideal. ¿En qué medida estás de acuerdo con esta frase, no? Totalmente de acuerdo, bastante de acuerdo, algo de acuerdo, una escala normal y corriente. Y la segunda pregunta sería, puedo decir, la segunda pregunta, no, la segunda frase que otra persona nos han dicho, para que nos digas en qué medida estás de acuerdo con ella, es, puedo decir que vivo de acuerdo a mis principios y valores. Totalmente de acuerdo, bastante de acuerdo. Bien, hasta aquí, todo lo que hemos preguntado no va a tener un valor analítico importante. A partir de aquí sí. Entonces, paso a la siguiente pantalla y le digo a la persona, sabemos que lo que te vamos a preguntar a continuación es difícil de contestar. Gracias de antemano por tu sinceridad. Te preparo para que sepa esa persona que va a responder que es algo que no es común. Es una pregunta que no es común. Y la pregunta en concreto es, ¿dirías que hoy por hoy tu vida es feliz? Claramente sí, más bien sí, ni sí ni no, más bien no, claramente no, no sé qué decir y prefiero no contestar. No es lo mismo. O sea, nosotros en el mundo offline de las encuestas teníamos el concepto no sabe, no contesta. Pero el no sabe, no contesta era eso que clicaba nuestro entrevistador cuando veía que la persona no podía o no sabía contestar a una de nuestras preguntas. Ahora, como no tenemos entrevistador, no podemos poner en un cuestionario no sabe, no contesta. ¿Por qué? Porque la persona que está al otro lado de la pantalla siempre contesta. Entonces, lo que podrá decir es que no sabe qué decir o que prefiere no contestar. Pero va a contestar, no puede haber nunca ahí un no sabe, no contesta. Esto a veces lo veréis en cuestionarios online y es realmente sorprendente. Es un buen síntoma de cuando el diseñador no está pensando en quien responde, sino que solo está pensando en él como preguntador. ¿Bien? Vale, pues en este caso hacemos esta pregunta
Y ahora a continuación vais a ver los resultados reales de esta investigación, de esta pregunta. ¿Qué nos ha respondido la muestra? En este caso han sido 800 personas entre 25 y 45 años, españolas, nos han dicho, el 17,5%, como veis ahí, ante la pregunta de ¿dirías que hoy por hoy tu vida es feliz? Nos han dicho que claramente sí, que su vida es feliz. Un 53,6% más bien sí, y el resto, un 28,9%, no nos han dicho que sí. No nos han dicho que sí, ¿vale? Ahora, lo importante no es esto, lo importante es que después hemos podido segmentar a nuestra muestra en 3 grupos, ¿vale? Sí, hemos podido clasificar nuestra muestra en 3 grupos. Los verde oscuro, que son los que están claramente sí, felices, los verde claro, más bien sí, y los grises, más bien no. Fijaros ahora la correlación que hay entre el grado de felicidad y la situación laboral. En estas 3 primeras barras, tenemos a nuestra muestra dividida en 3 tipos de público. La columna más de la izquierda, donde está ahora la flecha, es la gente que tiene un trabajo que le permite ser independiente económicamente. La flecha de al lado, perdón, la columna de al lado son personas que tienen un trabajo pero no le permite ser independiente económicamente, es decir, generan ingresos pero no lo suficiente como para ser independientes económicamente. Y la columna tercera, inmediatamente a la derecha, son las personas que están en paro, es decir, no tienen trabajo aunque quieren tener trabajo. Observar la correlación que existe entre el grado de felicidad en función de la calidad de mi situación laboral. Cuanto, digamos, mejor trabajo tengo en el sentido de que me ofrece independencia económica, mayor es la sensación de felicidad que tengo. Ahora, en las 3 columnas más hacia la derecha, lo que hemos hecho es hacer un split, es abrir la columna de los que tienen un trabajo que les permite ser independiente. Es decir, los hemos clasificado en 3 tipos de público. Aquellos que su trabajo les apasiona, no solo lo que les gusta, sino que les apasiona, que es la primera columna que veis. La segunda columna es, tengo un trabajo que me gusta, no me apasiona, pero me gusta. Y la tercera columna es que tengo un trabajo que me permite ser económicamente independiente, pero no me gusta. Observen la correlación que vuelve a haber entre la sensación de felicidad y la pasión o no pasión por el trabajo que desempeño, hasta el punto que fíjense cómo en aquellas personas que tienen trabajos que les apasionan, la ratio entre lo verde oscuro, que es claramente feliz, y lo gris, que es no soy feliz, es claramente favorable a lo verde y es el único segmento donde se produce. Entonces, esto lo podemos ver y podemos de aquí sacar un insight, porque hemos encontrado una manera sencilla, empática, de preguntar a las personas, hoy por hoy, ¿tu vida es o no es feliz? Lo hemos hecho después de 5 preguntas previas. Hemos protegido ese momento. ¿Por qué? Porque estamos considerando a la persona que responde. Estamos considerando que es una pregunta difícil de responder en frío y necesita un calentamiento. Este sería el primer truco que comparto con vosotros, colegas de oficio. Un segundo truco, por ejemplo, me ha servido para desactivar ciertas controversias ideológicas. Por ejemplo, si ustedes están familiarizados con la situación política que se vive en España, sabrán que España es un país que está compuesto por diferentes comunidades autónomas y dentro de las comunidades autónomas hay algunas que son denominadas nacionalidades. Algunas de ellas como Cataluña, País Vasco o Galicia. Entonces, nosotros en este caso, nuestro objetivo es, estamos trabajando sobre la sensación de si España o no es un país o es un lugar donde uno puede tener una expectativa de felicidad o no. Entonces, si yo a una persona que vive en Cataluña y que se considera catalana y no española, le pregunto si considera que fuera de España va a encontrar mejores oportunidades de vida, es muy fácil que me diga, sí, claro, si yo ya estoy fuera de España. Entonces, para evitar eso y para evitar que unas personas me entiendan una cosa y otras personas me entiendan otra, tengo que hacer algo que es la solución que yo
les traigo aquí. Antes de preguntar a las personas la pregunta de análisis, antes de llegar a esa pantalla que ahora señala la flecha, antes les paso una pantalla que dice: te queremos preguntar ahora por la situación que se vive en España. Sabemos que hay personas que no se sienten del todo cómodas cuando se habla de España. Si es tu caso, por favor, considera que en esta encuesta no damos ningún sesgo ideológico al concepto de España. Simplemente es la palabra más corta y fácil de entender que hemos encontrado para nombrar al país o estado en el que vivimos. Gracias por tu comprensión. Entonces, una vez que ya he hecho esa introducción, hago la pregunta que viene a continuación. Teniendo en cuenta la vida que tú quieres para ti, ¿crees que fuera de España encontrarías mejores oportunidades para disfrutar de una vida feliz en los próximos 5 años? Bueno, entonces ahora esa pregunta me la pueden responder todas las personas comprendiendo todos lo mismo cuando hablamos de España. Que no estoy hablando de tu nación, sino que estoy hablando de ese concepto de nación o Estado, cada uno lo que considere. Vamos a pasar a un tercer ejemplo, un tercer truco, que ha consistido en cómo hemos trabajado un caso en el que pedimos permiso al entrevistado, ¿vale?, ante lo que puede considerar una pregunta impertinente. En este caso, el cliente de la investigación es Spotify. Spotify es una herramienta cuyos argumentos, vamos a decirle, cuyo posicionamiento está influido por muchos factores, y uno de ellos es cómo se relaciona con la publicidad Spotify. Los usuarios de Spotify, en general, reciben menos carga publicitaria que cualquier oyente de cualquier emisora de radio, es decir, la cantidad de publicidad por hora es menor. Sin embargo, el usuario de Spotify es un usuario al que la publicidad le molesta, sobre todo cuando se trata de interrupciones publicitarias que no le gustan o que considera inapropiados. Bien, entonces, nosotros en esta investigación, que lo que íbamos es a buscar, a establecer si la publicidad en Spotify es más o menos eficaz que esa misma publicidad en otras plataformas, por ejemplo en las emisoras de radio, hicimos lo siguiente. Le planteamos a la persona primero una pantalla de: te queremos preguntar ahora sobre la publicidad en Spotify. Como sabes, Spotify te permite escuchar música gratuita de forma legal a cambio de emitir publicidad. Teniendo en cuenta que Spotify es gratis, ¿la cantidad de publicidad te parece excesiva, razonable, más bien poca? Va. Siguiente pantalla. ¿La cantidad de publicidad en Spotify te parece llevadera o llega a ser molesta? Llevadera, llega a ser molesta. Bien. Tercera pantalla. Y esta es la importante. Aquí es donde pedimos permiso. En Spotify necesitamos la publicidad para poder ofrecer un servicio gratuito de forma legal. Estamos intentando que sea lo menos molesta posible para vosotros, y por esta razón nos gustaría hacerte 6 preguntas sobre publicidad que te llevará menos de 2 minutos contestarlas. ¿Quieres participar contestando estas preguntas, sí o no? Es decir, yo sé que va a haber usuarios de Spotify que se van a sentir incómodos si Spotify les pregunta por publicidad, porque esta encuesta la está haciendo Spotify. Es Spotify quien pregunta, ¿bien? Entonces puede haber usuarios que se sientan incómodos. De esta manera, yo lo que hago es desactivar esa incomodidad, porque la persona me puede decir que sí o que no, le estoy dando la opción. En este caso, el 96,6% de todas las personas dijeron que sí, que querían participar contestando estas preguntas. Entonces, al dar que sí, pasamos ya a las preguntas sobre publicidad, que como veis van a ser las típicas preguntas o muy parecidas a las que hacemos en estudios de eficacia publicitaria. Una primera que es: por favor, escribe debajo las marcas de seguros de coche que te vengan a la mente en este momento. La siguiente: ¿de qué marcas de seguros de coche recuerdas haber visto, oído o leído publicidad recientemente, ya sea en Spotify o en cualquier otro medio? Y finalmente, una pregunta ya sugerida: de esta lista, señala por favor las marcas de las que recuerdas haber visto, oído o leído publicidad recientemente. Es decir, ya son preguntas típicas de un post-test.
lo importante del truco aquí es haber preguntado antes si me das permiso para yo preguntarte por publicidad. Entonces, después de hacer estas preguntas, aquí tenéis los resultados. Aquí tenéis los resultados que podéis ver ya más detenidamente, pero en esta primera pantalla veis el porcentaje de personas en azul oscuro serían los que después de que se les pone la cuña recuerdan haberla oído. ¿Veis? Un 66 versus un 25, un 66 dice que sí la recuerda, un 25,7 no la recuerda y un 8% o un 6% no sé qué decir. Veis las diferencias hombres y mujeres, las diferencias por edades, ¿bien? Y a continuación, el resultado, en la siguiente pantalla, que vais a ver es de las personas que recuerdan la cuña. En la siguiente pantalla lo vais a ver, es entre las personas que recuerdan la cuña y los que no recuerdan la cuña, la calidad del recuerdo publicitario. Entonces, esto que lo veréis con detenimiento ya son indicadores típicos de un estudio de eficacia publicitaria, pero aquí lo que el cliente ha podido entender es que cuanto más satisfecho estoy como usuario con Spotify, la permeabilidad a recibir publicidad es mayor y la valoración de la publicidad que recibo es mejor. Es decir, que hay una relación, hay una influencia de cómo me trata a mi Spotify como cliente de la plataforma para que yo esté más o menos esponjoso o permeable a la publicidad. Y esta es una de las claves a través de las cuales Spotify ha podido y sigue pudiendo diseñar su estrategia de crecimiento publicitario. El cuarto truco que comparto con todos vosotros hoy es, más que un truco, es una recomendación. La mejor manera de saber si tus cuestionarios están siendo o no respondarios es preguntar a las personas que participan en tus encuestas al final dos cosas muy sencillas. Yo en este caso utilizo estos dos indicadores, pero seguro que podéis encontrar otros que se ajusten mejor a vuestros intereses. En mi caso son estos dos preguntas muy sencillas, que son: ¿esta encuesta te ha parecido más bien aburrida, más bien amena, ni lo uno ni lo otro? Y la segunda pregunta es: ¿y en cuanto a su duración te ha parecido excesiva, razonable o corta? Estas dos preguntas, hechas sistemáticamente a todos los estudios que haces, te va a ir permitiendo tener tu propia métrica, tu propia medición de las experiencias que estás provocando en las personas que participan en tus encuestas. Entonces, por ejemplo, aquí veis los resultados del caso de un estudio de un cuestionario bastante largo de 22 minutos a jóvenes entre 21 y 30 años, ¿vale? Miembros de un panel online que hemos realizado en Too Much en octubre del 2015. Este estudio, que es un proyecto que se llama ¿Qué quieres hacer con tu vida?, es un retrato de la juventud española entre 20 y 30 años. En este estudio, después de haber participado en la entrevista, hay un 5% de personas que les ha parecido aburrida y un 75% o más que les parece razonable en cuanto a la duración. Es decir, de esta manera nosotros podemos saber que los 22 minutos de reloj no significa fatiga, no significa que me esté aburriendo, ni significa que yo considere que es un cuestionario excesivo. ¿Por qué? Porque el viaje que me ha propuesto este cuestionario desde el principio hasta el final me ha interesado, me ha resultado amigable y me ha resultado interesante. Entonces tengo la sensación de que he dedicado un tiempo de mi vida a algo que ha sido útil para mí. Es así de simple. Entonces, diseñando con los principios de la empatía digital, podemos conseguir que las personas nos presten minutos de su vida y no sientan fatiga. Aquí tenéis otro ejemplo. Estamos hablando de otro cuestionario largo de 25 minutos. Aquí ya estamos con personas entre 16 y 54 años. También son panelistas. La fecha es diciembre del 2013. Y aquí volvemos a ver, el 5% considera que ha sido una entrevista aburrida, pero la inmensa mayoría, el 74%, considera
que de la duración ha sido razonable, que no hay quejas de la duración. Y esto nos vuelve a indicar que la calidad de la experiencia que han vivido es buena, con lo cual hemos accedido a la franqueza. Y la franqueza es esa llave de la pluralidad de los puntos de vista. Entonces, en nuestro análisis estamos accediendo a la pluralidad, en este caso, de la opinión pública española. Un tercer ejemplo, todavía más favorable, se trata de una investigación de evaluación de un proyecto de branded content para Coca-Cola, Coca-Cola Music Experience by Carlos Jean. En este caso, el cuestionario es más corto en tiempo de reloj, son 10 minutos de cuestionario. Hicimos 2 muestras paralelas idénticas gemelas y, como podéis ver, los resultados en las 2 preguntas de si me parece amena o me parece excesiva de tiempo son muy favorables. Es decir, el público nos está diciendo que ha participado en una experiencia que le ha resultado interesante. Entonces, estos 4 trucos, yo me siento muy cómodo comunicándolos, expresando, compartiéndolos con todos vosotros, y desde luego sí que me encantaría recibir vuestro feedback y incrementar los trucos que habitualmente empleáis en vuestro oficio para ir consiguiendo mejorar la atención de las personas que nos contestan a las encuestas, ¿no? Muchas gracias, Luis Miguel. Bien, la tercera parte de este webinar tiene que ver con utilizar las encuestas como una herramienta para convocar a personas a participar de una comunidad o un panel online, al mismo tiempo que las conocemos mejor a partir de lo que nos dan en encuesta, y que damos el marco de la relación que vamos a tener de aquí en adelante en la medida en la que acepten formar parte de la comunidad. Normalmente, cuando trabajamos con bases de datos, para invitar a las personas a formar parte de una comunidad o un panel, bases de datos de correos electrónicos, la tasa de personas que se suscriben a la comunidad o el panel después de haber sido invitadas no supera el 1%. A mí me gustaría que escuchemos este caso que nos va a compartir Luis Miguel, en el que se ha llegado a tasas mucho más altas y entender por qué. ¿Ok? Luis Miguel, cuéntanos un poquito de este caso, por favor. Bueno, Pablo, pues sí, efectivamente este es un caso reciente. Se trata de una comunidad creada en los fans de un festival de música, el Festival BBK Live, que se realiza en Bilbao, en ciudad de Bilbao, en España, todos los años en el mes de julio. Entonces, vais a ver los casos, vamos a ver el caso del BBK Live 2015, cómo hemos conseguido hacer una investigación en la que el público nos va a dar el feedback de lo que ha vivido en el festival, y cómo al final de ese cuestionario una parte significativa de ellos decide registrarse en una comunidad. Entonces, aquí tenéis la invitación a participar. Nosotros hemos enviado 26.000 emails a los fans de esta comunidad, y se les envía entre 5 y 6 semanas después de haber vivido la experiencia. O sea, la experiencia es de en torno al 10 de julio y este email se envía 5 o 6 semanas después. O sea, ha pasado un tiempo más que relevante ya. Bien, entonces en ese email simplemente se le dice: hola, somos el equipo organizador del Bilbao BBK Live y te escribimos para pedir tu colaboración en una encuesta sobre ti y tus gustos, sobre nosotros y nuestro servicio. Nos será de gran ayuda si nos prestas unos minutos de tu tiempo y de tu franqueza. Junto a NiceQuest hemos preparado un cuestionario para ser respondido de forma totalmente anónima. Es la razón por la que no te saludamos por tu nombre en este mensaje. En agradecimiento a vuestra ayuda, sortearemos entre los participantes 10 bonos para el próximo Bilbao BBK Live 7, 8 y 9 de julio de 2016. ¿Qué dices? ¿Nos echas una mano? Y con 2 botones. Sí, ir a la encuesta, y no, prefiero no participar. 2 botones que tienen exactamente el mismo tamaño, que tienen el mismo protagonismo. ¿Bien? Y es muy importante este detalle, que demos a la persona la opción de decir que no. Y ahora vamos a ver por qué. Una vez que enviamos este email, obtenemos estos resultados. Como veis, aquí en la primera columna, veis la parte azul, significa que el 25% de todas las personas que fueron invitadas, el 25,2%,
completan la encuesta, o sea, acceden al cuestionario y terminan, empiezan y terminan. Son 6.557 personas. Un 4,4% accedieron, pero abandonaron a mitad de camino. Un 1,1% dieron al botón de no participar. Y aquí me detengo un momento. Esto es muy importante. Solo el 1,1% dice que no quiere participar. Por lo tanto, hay un 98,9% que te está dando permiso para que tú le hagas un recordatorio. Y esto es clave, como vamos a ver a continuación, porque cuando podemos realizar recordatorios, la tasa de respuesta se duplica. Y ahora lo vamos a ver con datos exactos. Por tanto, fijaros cómo la clave, no, un poquito antes, la clave de esta encuesta, la clave de esta alta tasa de participación está en que tú permites a la persona decir que no. Le permites decir que no. Bien, de estos 6.550 entrevistas, el 31% era de personas que no asistieron al BBK Live del año 2015, eran de otros años, y un 69% sí habían asistido a la edición del 2015. 4.519 personas. Con estos 4.519 se hace la investigación, se hace todo el cuestionario y se hace el informe de resultados. Entonces, ¿cómo es la dinámica de la tasa de participación? Pues lo vamos a ver en la gráfica siguiente. La gráfica siguiente, que no pertenece a este estudio, pertenece a otro exactamente hecho con el mismo patrón, con el mismo método, y el patrón es el mismo. Fijaros, la línea verde marca el número de respuestas y la línea, digamos, el eje horizontal son los días, la línea del tiempo. Entonces nosotros vemos que el día que lanzas el estudio, haces el primer envío, se produce un pico en respuestas, en completes, que va descendiendo a medida que nos vamos extendiendo en el tiempo, el día 1, el día 2, el día 3, el día 4. Si tú ya no haces más recordatorios, ahí tendrías un long tail pues de 4, 5, 10 entrevistas todos los días. Pero hacemos un primer recordatorio y ¡bum!, vuelve a dar esta subida en pico que inmediatamente vuelve a bajar, vuelve a bajar, vuelve a bajar, y hacemos un segundo recordatorio que ya nos da otro pico menor, porque evidentemente a medida que vamos haciendo recordatorios el pico es menor, pero si nosotros sumamos la cantidad de entrevistas que hemos hecho a partir del primer recordatorio, tenemos que son el 45% de las entrevistas totales, y el 55% de las entrevistas totales se hacen sin recordatorio. Conclusión, si no hubiéramos hecho recordatorio, la tasa de respuesta hubiese sido la mitad de la que fue. Con lo cual, clave es poder hacer recordatorios. Una vez que ya la persona hace la entrevista completa, al final del cuestionario, le aparecía una pantalla en la que BBK Live, es decir, su marca, le decía: te invitamos a conocer, en este caso, NiceQuest, que es el panel o la comunidad multicliente a la que se estaban registrando o se iban a registrar los participantes. Te invitamos a conocer NiceQuest, una web donde participas en encuestas y a cambio recibes regalos. ¿Vale? Es gratis, no vas a recibir publicidad nunca. Entonces la persona se le pedía en esta pantalla que indicara su nombre y su email, nada más. Su nombre y su email, y nada más. Y si quería profundizar en qué es esto de NiceQuest, pues tiene la oportunidad de darle a un clic en un vídeo donde se le explica de forma honesta, transparente y muy fácil de entender de qué se trata NiceQuest. Bien, de esta manera la persona mete su nombre, mete su email, da al botón de registro y luego recibe en su correo un email de confirmación. ¿Cuáles fueron los resultados? Los resultados en este estudio han sido los siguientes. Como veíais, 26.000 invitados a participar, abandonaron 1.147, empezaron la encuesta y la abandonaron 1.147, empezaron y completaron 6.557, dejaron sus datos 1.778, es decir, en esa página de registro 1.778 personas dejaron su nombre y su email, y 1.435 confirmaron el email de registro cuando les llega a su bandeja de correo. Es decir,
el 5,5% de todos los invitados a participar. Esto es un resultado que supera, que quintuplica a lo normal. ¿Cuáles son las enseñanzas? ¿Cuáles son las claves de por qué se ha dado este resultado? Pues las claves, lo que nosotros hemos aprendido y lo que queremos trasladar son muy sencillas. Primera clave, la confianza total entre cliente e investigador. En este caso, el BBK Live y nuestra empresa Too Much están en absoluta confianza el uno con el otro, y eso lo que hemos logrado es que el cliente nos ceda con todos los requisitos legales habidos y por haber, por supuesto respetando las leyes escrupulosamente, nos ceda una lista de emails, nada más, no se necesita nada más, ni el sexo, ni la edad, nada, solo el email. ¿Por qué? Porque luego ya todas las preguntas, todos los datos que le vamos a pedir a la persona ya se las hacemos en el cuestionario. Por lo tanto, desde la confianza tenemos acceso al listado de email. ¿Eso qué nos permite? Nos permite como investigadores tener el control de la dinámica de envío y recordatorios. Es decir, nosotros somos los que nos encargamos de enviar los emails, de filtrar a las personas que ya no tienen que ser enviadas un recordatorio, de hacer ese trabajo que normalmente el cliente no lo hace, no le gusta hacerlo y no está preparado para hacerlo. Entonces nosotros sí lo podemos hacer, por lo tanto invitamos y recordamos, y esto implica que la tasa de participación se duplica. Tercera clave, que el email de invitación sea empático, el email de invitación a participar sea muy empático y esté firmado por el cliente. Firmado, o sea, es el cliente, en este caso BBK Live, es quien le está diciendo a su comunidad: oye, me interesa por favor que participes en esto. Cuarta clave, si participas en la encuesta y nos das tus puntos de vista, recibes un incentivo. En este caso, el incentivo por participar en la encuesta es entrar en el sorteo de 10 abonos del próximo festival. Una cosa que es relevante para esa comunidad de fans. Quinta clave, una vez que ya la persona participa en la encuesta, se encuentra viajando a través de un respondario. Siente que su marca, en este caso BBK Live, le está haciendo unas preguntas amigables, interesantes, y que está viendo el sentido, la persona está entendiendo que su participación va a redundar en una mejora ¿de qué? Del festival, y por lo tanto va a redundar en una mejora ¿para quién? Para ellos mismos. Y sexta clave, que la invitación al registro sea súper honesta y súper transparente. Es decir, oye, esto vas a entrar en un lugar donde no va a haber publicidad nunca, donde jamás se te va a enviar un spam, donde todo es gratuito y lo que vas a hacer es obtener puntos y beneficios por tu participación. Y además, si te registras, ya vas a recibir de entrada un regalo de bienvenida. Con esas 6 claves, que no son ninguna de ellas de carácter tecnológico, sino de empatía, de cómo construir una nueva arquitectura en la relación entre quien pregunta y quien responde, con esas 6 claves se ha logrado este resultado que, aun siendo bueno, es muy mejorable, y en ello estamos, en mejorarlo cada vez más. De hecho, una de las fórmulas y una de las vías de mejorarlo es haciéndonos cada vez más preguntas. Y esto es a lo que os invitamos en este momento. Si tenéis preguntas, si os surgen dudas, si os surgen comentarios, mejoras, críticas, lo que sea, estaremos encantados en recibir esas preguntas. Por favor, enviadnos estas preguntas por email, y nuestro compromiso es que vamos a responder una por una a todas estas preguntas, porque es la manera que tenemos de crecer y de mejorar todo lo que hacemos. Muchas gracias, Luis Miguel. Muchas gracias a todos por su atención, por habernos acompañado en este recorrido acerca de cómo utilizar principios de empatía y de diseño para mejorar la generación de insights y mejorar el compromiso de participación en comunidades online. Nos despedimos, esperamos recibir nuevamente sus preguntas, vamos a estar atentos a ellas para responderlas de manera individualizada, y estamos en contacto. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos.